Escuchemos a Daniel, 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 escuchemos a Daniel. De los acusados al señor Arcuri, y no por una casualidad, no por una simple historia, es por malos tratos físicos, psicológicos habituales, con vejaciones, humillaciones constantes e incluidas amenazas de muerte. Voglio stare con te e insieme con la mia famiglia. He recibido una carta de Daniel, una carta durísima, en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia. Este niño, Daniel, es el único ciudadano de 11 años que sabe quién es la ministra de Infancia. En su momento defendió a Irene Montero y Ana Vergara, hoy no están. ¿Algo que decir? Acabamos de conocer que Daniel, el hijo pequeño de Juana Rivas, está ahora mismo con su padre, después de que la justicia haya obligado a Juana a entregar al niño y haya obligado a Daniel a volver con su padre, a pesar de saber que él, el padre, está en medio de un proceso judicial en Italia, acusado de maltrato fisico y psicológico a sus hijos. E poi diciamo quello che ci fai, ma non ce lo fai quello. E siamo già iniziati, ma non è vero. E dice la mamma che ce l'abbiamo a fare, e vado in Spagna con lei. Mami, por favor, tengo miedo. No quiero volver con papi. No, perdón. Y me ha cogido a Dani y le pegó en la cabeza muy fuerte. Y le gritaba, fillo de putanastro. La jurisdicción italiana tiene esa disfunción y no podemos ni somos competentes para resolverlo. Y en España, lógicamente, el sistema judicial español tiene que... Hoy rompemos esta sentencia injusta contra Daniel y Juana Rivas. No se puede hacer una sentencia sin escuchar a Daniel. Los derechos del menor. Respeta los derechos del menor. Violencia institucional. Allá de justicia patriarcal. Sistema judicial. Violencia institucional. La percepción un poco equivocada. En toda la sentencia, y sobre todo en la última sentencia del 18 de febrero, que confirma la custodia a mí, no hablamos de custodia compartida, hablamos de custodia exclusiva a mí, confirma que todas las denuncias no tienen fundamento, que la señora Rivas es un peligro para el niño, que es una manipuladora, que tiene un trastorno, que no se da cuenta del daño que hace a su hijo, y por eso me dan la custodia a mí, exclusiva. Entonces, claro, cada uno puede decir lo que quiere, hay periodistas que no se informan y dicen mentiras, un personaje público, un ministro que ayuda a esta violencia contra mi hijo, es de verdad una lástima. Sostener, ayudar la violencia contra mis hijos, en plural, mis hijos, tengo 2 hijos, es increíble. Lo que ha pasado ayer es la prueba de la manipulación de la madre, del entorno de la madre, desde que el niño nació. Desde que tiene 4 años que mi hijo pequeño me habla de esta gente. Llorando, volviendo destrozado cada vez que veía a su madre, un día o 2. Brutal, realmente brutal lo que estamos viendo con la instrumentalización de este niño, Daniel, el segundo hijo de Juana Rivas. Ayer hicimos un amplio directo donde te invito a que lo veas. Aquí vamos a tratar otra cosa que no hemos tratado en ese directo, pero vamos a retomar precisamente los últimos 20 minutos de ese directo donde analizamos la carta que envió Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, que ahora acaba de irse con su padre a Italia. Contrariamente a lo que quiere el movimiento feminista, la izquierda española, concretamente la ministra de Infancia y otras asociaciones, organizaciones que se han movilizado bajo un lema, una consigna: escuchad o escuchemos a Daniel. ¿Qué esconde realmente esta consigna? Que es lo que vamos a ver en este vídeo. Y sobre todo, hay algo que a mí me lleva dando vueltas en la cabeza desde que terminé el directo de ayer. No lo traté ese tema, pero es merecedor que nos paremos en ello, porque hay un pequeño detalle que cambia toda la perspectiva de esta operación de manipulación social. Y es la respuesta a la pregunta: ¿quién filtró la carta que Daniel presuntamente escribió e envió a la ministra de Infancia? Sí, ¿quién la filtró? Porque esa carta se envió a la ministra de Infancia. Solo la podía tener la ministra de Infancia y a lo mejor una copia las personas que rodeaban a Daniel. ¿Qué intereses hay en haber filtrado esa carta? ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? La respuesta a esa pregunta te permitirá entender lo que hay detrás, la verdad que hay detrás de todo este caso. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay una real maniobra de manipulación financiada por
ministerios, intereses económicos, chiringuitos que están moviendo la sociedad para tener una percepción concreta. Hemos escuchado también en la introducción las palabras del padre Francesco Arcuri, del padre Daniel. Aquí tenéis, iniciaba diciendo, aquí tenéis una percepción diferente. ¿Y por qué tenemos una percepción diferente? Y sobre todo, ayer lo decía en el directo, no puedo hablar de Francesco Arcuri porque hasta este momento prácticamente apenas se le ha dado voz. En cuanto he podido, he encontrado algo, lo he publicado y es esa declaración junto con la declaración, la entrevista que le ha hecho Juan Soto Ibars, una entrevista que te recomiendo que vayas a ver. Y hablando de Juan Soto Ibars, vamos a iniciar con un fragmento de otro vídeo donde él analiza todo el caso y a partir de aquí vamos desplegando todo y vamos viendo, realmente vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta inquietante, tremendamente inquietante, que revela la violencia que se está ejerciendo sobre este niño por espurios intereses ideológicos y políticos. Fíjate lo que decía Juan Soto Ibars. La Fiscalía va a abrir unas diligencias para investigar el posible maltrato de Francesco Arcuri a sus hijos dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué hacen los abogados de Juana Rivas en España? Lo que hacen los abogados de Juana Rivas en España es lo mismo que cuando Juana Rivas secuestró a los hijos. Daniel, 11 años, lleva desde Navidad sin hablar con su padre, sin hablar con sus amigos, sin hablar con sus parientes italianos y en un ambiente de auténticas desquiciadas, que el propio niño ya había descrito en otras ocasiones, es decir, está la Paca Granados, está toda esta gentuza de Granada, el feminismo granadino, los Miguel Lorente, toda esta gente comiéndole el coco al niño para que le pase lo mismo que a Gabriel. El juzgado de Granada ha dicho, el día 22, mañana, Juana Rivas tiene que devolver a Daniel, tiene que venir Francesco Arcuri a recoger a su hijo del que tiene la custodia. Esta es la carta que supuestamente Daniel, 11 años, ha decidido escribirle a la ministra de Infancia, Sira Rego. Este niño, Daniel, es el único ciudadano de 11 años que sabe quién es la ministra de Infancia. Vamos a verla. El análisis psicológico de la carta de Daniel lo hicimos ayer. Te invito a que vayas a ver el vídeo. Te aparecerá una etiqueta aquí o por aquí para verlo, o directamente al final lo vamos a poner como vídeo preferente, como vídeo recomendado. Ahí vas a tener muchísima información sobre la carta, sobre si realmente puede haberle escrito él, en fin, ahí está todo, ¿no? Vamos a ver, aquí entra en juego la ministra. ¿Por qué? Porque en el último párrafo de la carta se revela como un posicionamiento, ¿no?, de la ministra, pidiéndole a la ministra que entre como la resolutora de este problema. Por tanto, otorgando por parte del niño la legitimidad a la ministra para actuar allá donde no actúan los jueces, es decir, para que el poder político actúe, influya por encima del poder judicial. Eso es una forma de utilizar a un niño para legitimar a los políticos a imponerse sobre los jueces. Una batalla que el tema del control de los jueces, la izquierda en España está tratando de llevar desde hace bastante tiempo. También está en la ley Bolaños, etcétera, etcétera. Y además es una consigna típicamente comunista, que es de donde proviene precisamente esta mujer, Sira Abed Rego, ¿vale? Y Sira Rego, autorizada emocionalmente, legitimada emocionalmente por esa carta, es decir, esa carta da un muletazo a Sira Rego, tiende un puente para que Sira Rego, de repente, después de 2 años de gobierno sin prácticamente aparecer, inicia a tener una visibilidad que es importante frente a la posible campaña electoral que vaya a venir pronto en la eventualidad de que caiga el gobierno de Pedro Sánchez. Todos están tratando de posicionar. Necesita visibilidad una mujer, una ministra que hasta este momento ha estado prácticamente no digo en segunda línea, en tercera, cuarta línea, desaparecida. Y de repente una carta de un niño la legitima para hacer un vídeo y tener algo de visibilidad. A Sira Rego se la recordará seguramente por haber intervenido a nivel político, por haber intervenido en este caso y poco más. Y eso es importante porque da a entender toda la maniobra que puede estar detrás, porque hay otros elementos que afianzan esa hipótesis. Fíjate. He recibido una carta de Daniel, una carta durísima, en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia. Y a raíz de esta carta hemos preparado una comunicación a la Fiscalía General del Estado para hacer todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel. Una carta en la que hemos recordado que hay una legislación internacional y hay una legislación nacional que garantizan los derechos de la infancia y que garantizan el interés superior del menor. Una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Fíjate, hablando de derecho, hablando de leyes, pero no hablando de jueces, amparándose en las emociones de Daniel para que sea escuchado, haciendo palanca, por tanto, en el aspecto emocional, para que prevalezca el BOE, para que prevalezca la Fiscalía, para que prevalezcan unos
supuestos derechos, deslegitimando o amparándose en todo eso para deslegitimar la sentencia, no de una justicia, sino de dos justicias, de dos países, como si tuvieras dos médicos dándote el mismo diagnóstico y desde el punto de vista tuyo, como no te gusta este diagnóstico, le pide a los políticos que cambien la norma para que esos médicos no te den ese diagnóstico que no te gusta. Entendemos esa maquinación perversa. Y ojo con un detalle en este elemento, ¿no? Ella, Sira Rego, en algún momento incluso mira el papel y ojo con este detalle que nadie se ha parado, y es que esta carta está difuminada, no se ve, no se ve. Son los dos folios, entendemos que esa carta era de 2 folios, y no se ve. Es decir, hay un cierto interés por parte de la ministra de no mostrar la carta, el contenido de la carta, pero la carta ha sido filtrada. ¿Y quién la ha filtrado? ¿La ha filtrado Daniel? ¿Un niño de 11 años? No. ¿Quiénes son los adultos que han decidido filtrar una carta que un niño escribe supuestamente de motu propio a una ministra? Que habría que pensar esto. Si un niño conoce ese recurso que puede hacer a un ministro, sobre todo un niño, una causa tan emocional que habilite a un ministro a, no digo prevaricar, ¿vale? Porque no ha hecho nada Sira Rego como para considerar que esto sea un delito de prevaricación, pero moralmente lo es, porque ella se siente legitimada a intervenir por esa carta. Esa carta como que le da el input para hacer algo que una ministra no podría hacer nunca, un político no debería hacer nunca, que es deslegitimar la sentencia de los jueces, que son otro poder, querer imponerse o tender hacer palanca en las emociones de un hecho, de un acontecimiento que arrastra a una parte de la sociedad, manipulada además por ciertas consignas feministas, para sentirse efectivamente legitimada a ir en contra de los jueces. Es brutal esta parte, brutal. Pero claro, ¿quién la ha filtrado? ¿Daniel ha filtrado esa carta? No, alguien ha querido vulnerar la intimidad de Daniel, la confidencialidad de una carta para que todo el mundo la conozca. ¿Y ese va a ser su padre? No, va a ser el entorno de su madre, va a ser su madre o el entorno de su madre. Por tanto, y esto es una cosa importante, han vulnerado, han violado la confidencialidad de una comunicación privada. Y alguien dirá, bueno, pero es que es un niño, tiene que actuar bajo el amparo de la madre. Y si es un niño que tiene que actuar bajo el amparo de la madre, yo me pregunto, ¿por qué entonces se le pide que se le escuche como si fuera una persona adulta, pero para otras cosas debe ser tutelado por la madre? En lo que conviene, la madre tiene que actuar en beneficio del niño y en responsabilidad del niño, ¿no? Asumiendo la responsabilidad por el niño, pero para otras cosas no. Para otras cosas hay que escuchar solo al niño. Un niño de 11 años que además se encuentra en una situación, que la vamos a ver, tremendamente violenta, desde la cual no es posible extraer una conclusión suficientemente fiable de lo que el mismo niño está diciendo. ¿Por qué? Porque está en un entorno de presión social. Fíjate, esta es la situación de presión social que se orquestó para que el niño hablase y dijera algo buscado concretamente. Juana Rivas tenía que entregar al niño de una manera discreta a su padre y, sin embargo, desde su entorno, sobre todo de esta mujer que va vestida de verde, Paqui Granado, que se ha escuchado hablando con los periodistas y los periodistas diciéndole, pero si vosotros nos habéis llamado, se orquestó todo este tinglado para que hubiese cámaras, prensa y gente que rodeara al niño. Por tanto, tú imagínate un niño de 11 años. Mi hija tiene 11 años. Yo me imagino mi hija metida en un entorno así que, oye, ella sabe decir lo que quiere, pero ¿hasta qué punto ese entorno, personas más altas, mayores, cámaras, ruido, etcétera, tensión, gente hablando con nervios, ¿no? ¿Hasta qué punto el niño se siente libre realmente para decir lo que quiere? Y pidiéndole al niño, ahí, imagínate tú, pequeñito, viendo toda la gente, los focos, las cámaras, y la gente diciéndote, dilo, ¿con quién quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Tratando de recrear artificialmente una situación que, sin embargo, ya se había definido en sede judicial, escuchando al niño en un entorno mucho más tranquilo, confortable y seguro. Es decir, se quiso crear un entorno de presión social para obtener una nueva versión que cambie y sobrescriba, ¿no?, la versión de la sede judicial, para la que se creó un entorno sí seguro para el niño. ¿Entendemos esto? Se está tratando de sustituir de manera informal, creando artificialmente de forma impostada, un nuevo relato que sustituya los relatos que se crearon bajo un procedimiento judicial, que son lo más seguro posible para un niño, que dieron lugar a las sentencias que tienen valor a nivel judicial ahora mismo. Fíjate lo que ocurrió.
La fiscal excluye de la entrega a Paqui Granados y al hijo mayor en la segunda entrega, porque la primera no se pudo hacer por la presión que estaban ejerciendo estas personas sobre el niño. Fíjate cómo le sacuden, le meten la mano al niño mayor, le sacuden como venga, venga, generándole ya un input, ¿no?, hacia unas determinadas emociones. El niño mayor, Gabriel, cogiéndole de la mano a Daniel. Hay que considerar una cosa, dos hermanos, a ningún hermano le gusta estar separado de otro hermano. Y podría hacer cualquier cosa, incluso dar una nueva versión ahora, por esta razón. Entendemos esto, ¿eh? Y también hay que considerar una cosa. Mira, no sé tú, pero yo de pequeño iba a los campamentos de verano, ¿vale? Campamentos de verano que duraban 20 días, ¿eh? Y eso le pasa un poquito a todos los niños. ¿Y quién tiene niño incluso para ir a algún lugar? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Tener que forzar a su hijo a ir a un determinado lugar, porque esta es la decisión que se ha tomado, o el niño al último momento no quiere ir. Yo recuerdo todos los niños que lloraban. Yo también. Cuando tuve 7 años me pasé 2 días llorando, ¿no? Después de haberme separado de mis padres, encontrándome en un lugar donde no conocía a nadie, ¿no? En un lugar nuevo. Es decir, a nadie le gusta abandonar un lugar conocido recientemente, aunque pueda ser un lugar, digamos, en cierta medida hostil, pero es lo conocido, ¿eh? Como es lo conocido y lo familiar, el niño quiere tenerlo, ¿no? Bien, y eso vale por un lado como por el otro. El niño siempre, quiero decir, lo que quiero decirte es que a los niños les puede costar en determinado momento, sobre todo si los mayores generan una determinada presión, abandonar o cambiar de lugar, ¿vale? Aquí el niño no quería ir. Bueno, como aquel niño que un día tú tienes yo qué sé, hay una comunión y el niño ese día quiere estar en casa porque está viendo el dibujo animado y no quiere ir. Entonces dice, hay que escuchar a tu hijo que no quiere ir a la comunión cuando sea esa comunión, ese acontecimiento social, porque prefiere ver la tele o prefiere hacer... No, bueno, se pone a llorar, pero al final hay que hacer lo que está previsto, ¿no? Bien. Eso es algo parecido. El niño llora porque no quiere irse de ahí, obviamente, porque es su ambiente donde ha estado los últimos 6 meses. Se ha acostumbrado, los niños se acostumbran rápidamente a esos ambientes, tan rápidamente que, vuelvo al ejemplo de los campamentos de verano, así como los niños lloraban al separarse de sus padres cuando iban al campamento, después de 20 días de haberse acostumbrado a ese campamento, haber conocido a otro niño, haber interactuado, haberse hecho a esa nueva realidad, lloraban cuando tenían que dejar los nuevos amigos que habían hecho. Eso pasa, es decir, forma parte de la dinámica emocional de un niño y de la tendencia al apego que tiene un niño muy rápidas, además, ¿vale? Pero una cosa es esto, que es natural que el niño llore, cualquiera llora, yo qué sé, los padres que habéis tenido hijos que han hecho Erasmus, a que lloran al marcharse a veces, sí, lloran más los padres. Yo he visto muchas veces el primer día de colegio, de infantil, lloran más los padres a dejar a los niños que los niños. Y muchos niños lloran porque ven llorar a los padres. Entendemos toda esa maniobra, ¿no? Y se ha utilizado todo esto para decir, escuchad a Daniel porque Daniel no quiere ir, porque Daniel llora, etcétera, etcétera. Y haciendo palanca en ese mecanismo natural, yo estoy convencido que dentro de 3 días, estando con el padre, estando con la familia del padre, si no sucede nada raro, el niño estará súper contento y se amoldará a esa nueva realidad. Sin problema. Bien, pero claro, en esta circunstancia hubo presiones para que el niño dijera que se le decía el otro día, ¿no? ¿Con quién quiere estar? ¿Con quién quiere estar? Dilo, dilo. Desde personas mayores. Dicho de esta manera, un niño que quiere agradar, un niño que quiere seguridad, un niño que no quiere hostilidad a su alrededor, es capaz de decir aquello que imagina que esa persona mayor que tiene una cierta autoridad sobre él desea escuchar. Los niños tienen deseabilidad social, es decir, esa tendencia a hacer o decir aquello que entienden que sus figuras de autoridad quieren que los niños hagan o digan. Por tanto, es natural que el niño, bajo esa situación de presión, acabe diciendo aquello que quiere escuchar Paqui Granados o que quiere escuchar la madre o su hermano. Entendemos ese mecanismo. Porque a partir de ahí se desata una guerra sin cuartel para que las fuerzas de izquierda inicien a pelear para la posesión de los votos que pueden derivar de ese relato. Y así salió Irene Montero, que es competidora de Sira Rego en la apropiación de ese movimiento feminista, en ser referente. Sira Rego es de Sumar,
Irene Montero, Podemos. Irene Montero dijo esto. Haya obligado a Juana a entregar al niño. Acabamos de conocer que Daniel, el hijo pequeño de Juana Rivas, está ahora mismo con su padre, después de que la justicia haya obligado a Juana a entregar al niño y haya obligado a Daniel a volver con su padre, a pesar de saber que él, el padre, está en medio de un proceso judicial en Italia, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, incluyendo amenazas de muerte, y también de saber que el niño, la única vez que se le ha escuchado en la justicia española, ha dicho claramente que quiere quedarse con su madre y con su hermano y que tiene terror a estar. Fíjate, ¿no? Haciendo hincapié en algo que todavía no se ha dado, que es una acusación a su padre, y eludiendo lo que sí han sido sentencias por parte de dos justicias acerca de su madre. Eluden una parte y se centra en la otra que todavía tiene que abrirse como juicio. Solo en base a una acusación pretenden legitimar una serie de decisiones que, sin embargo, ha sido confirmada por parte de dos justicias. Pero esas sentencias a Sira Rego y a Irene Montero, a Sumar y a Podemos no les interesan porque ellos lo que pretenden es luchar contra el sistema judicial, utilizar este acontecimiento para librar un ataque al poder judicial bajo el lema que hay que escuchar a Daniel. La única vez que ha sido escuchado Daniel ha sido en España. Como en España hacemos las cosas mejor. Lo mismo la ministra de Igualdad. Esto es lo que decía Ana Redondo. La jurisdicción italiana tiene esa disfunción y no podemos ni somos competentes para resolverlo. Y en España, lógicamente, el sistema judicial español tiene jurisdicción italiana. Vamos, que España tiene mejor que Italia, diciendo esto prácticamente, cuando sin embargo las dos justicias han fallado siempre en contra de Juana Rivas por sustracción de menores, de sus dos hijos, repitiendo patrón, con uno y con otro. Esto es lo que decía la juez, sobre el caso de Juana Rivas por no haber entregado el primer día el hijo. El hijo de Juana Rivas vuelve con su madre hasta el viernes 25 de julio. La jueza ha aplazado la entrega de ese día por descartar el ejercicio de la fuerza en la entrega y dar a la circunstancia a la espera de nuevos informes. Es decir, que Paqui Granados, Juana Rivas, todo ese entorno creó una circunstancia social por la que para aplicar la sentencia, es decir, para que la única manera de aplicar la justicia fuese el uso de la fuerza para arrebatar Daniel a su madre. Paqui Granados y Juana Rivas crearon una situación allí para que se viera, para que estuviera ahí la fotografía de cómo le arrebataban a Daniel con la fuerza. La juez entonces dijo, no vamos a dar lugar a esta imagen que puede ser muy fea y además hace daño al niño. Lo que vamos a hacer es crear una nueva entrega, pero quitando a todos los factores tóxicos de esa entrega para que la entrega se haga de una manera pacífica. Por tanto, ¿quiénes crearon ese entorno? ¿Quiénes utilizaron al niño? ¿Quiénes no tienen reparo en el daño que están haciendo a ese niño? ¿Quiénes han filtrado esa carta del niño? ¿Quiénes han puesto el texto y el bolígrafo en la mano del niño para que escribiera esa carta que cualquier niño de 11 años es muy difícil que le escriba, menos no habiendo tenido escolarización prácticamente en España? Esto es lo que decía la juez. Dado cuenta, vista la circunstancia que se comunican por el personal técnico en el punto de encuentro familiar en orden de las dificultades de ejecución de la medida de entrega del menor Daniel a su padre, titular de la guarda y custodia del mismo en virtud de la resolución judicial extranjera, objeto de ejecución, se acuerda la devolución del menor a la progenitora con la que estaba residiendo, en tanto es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción. No obstante, requisiérasele nuevamente a la progenitora a través de su representación procesal para que realice la entrega del menor al progenitor que ostenta su guarda y custodia por resolución judicial el próximo viernes, día 25 de julio 2025. Es decir, que el aplazamiento tuvo lugar no tanto para pensarse nuevamente si es merecedor o no que el niño vaya con su padre, tal como quisieron hacer creer desde unos enfoques políticos muy afines a la causa de Juana Rivas, sino que la juez decidió eso para evitar que crear la situación de entrega forzosa del niño que hubiese hecho daño principalmente al niño. Y mediáticamente hubiese supuesto un aliciente, un motivo para que todas las asociaciones y organizaciones que se han movilizado bajo el lema "Escuchen a Daniel" tuviesen su razón de ser en esta causa. Sí, porque claro, realmente se escuchen a Daniel, y ahora vamos al hueso, vamos al elemento esencial de todo esto. Esas asociaciones que se han movilizado
bajo el lema escuchen a Daniel, realmente lo que están diciendo es escuchen a la ministra, escuchen a los políticos que están utilizando a Daniel, metiéndoles en su boca las palabras que el ministro, la ministra en este caso, o determinados poderes políticos quieren que se escuche por razones ideológicas y políticas. Tan es así. Es escuchen a Daniel. No es una forma de utilizar a Daniel como altavoz, como canal, para que un determinado mensaje ideológico llegue a la sociedad. No están pidiendo escuchar a Daniel, están utilizando a Daniel para que Daniel sea el vector, el portavoz, el altavoz de un mensaje que quieren que llegue a la sociedad y que tiene implícita una intención de desestabilizar el sistema y deslegitimar la magistratura y los jueces. ¿No te lo crees? Fíjate. La sentencia de Cagliari será nuevamente anulada. Y en una sentencia que será nuevamente anulada porque viola todos los principios básicos de una Europa avanzada, cuando anulen esa sentencia y con un procedimiento penal abierto, ¿qué quieren? Traemos al testigo principal de la causa a ponérselo en bandeja al presunto maltratador. ¿Quién puede darme una explicación a mí de eso? ¿Qué jueza le puede dar una explicación a este niño de 11 años? ¿Qué jueza le puede explicar a este niño que él, que es el testigo principal de un proceso de violencia? Ella, Gabriel, que va a tener que estar sentado en el banquillo diciendo que su padre le hace eso. ¿A quién le puede explicar a este niño? ¿Qué jueza le puede explicar a este niño que se lo estamos poniendo en bandeja al agresor? Hola, soy Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida. Hoy rompemos esta sentencia injusta contra Daniel y Juana Rivas. No se puede hacer una sentencia sin escuchar a Daniel. Exigimos y pedimos que se le escuche. Es un menor, pero tiene el derecho a poder pronunciarse. Juana Rivas está sufriendo una injusticia importante. Y desde Izquierda Unida, desde la provincia de Cádiz, demandamos el máximo de los apoyos y ánimos. Vuelvo a repetir, no hay sentencia válida si no se ha escuchado a Daniel. ¿Rompemos esta sentencia? Porque no se ha escuchado a Daniel. Escuchen a Daniel. Rompemos la sentencia porque no ha escuchado a Daniel. Ninguna sentencia sin escuchar a Daniel. Escuchen a Daniel. Y todos estos vídeos que has visto de romper sentencia bajo el lema escuchar a Daniel son y provienen de Izquierda Unida. Ministra Sigarrego, Izquierda Unida, dentro de Sumar. Y fíjate esto, Fundación Mujeres. Organizaciones de mujeres se movilizan para impedir que Daniel Arcuri vuelva con su padre a Italia. Su padre será juzgado en septiembre por malos tratos y pese a ello Daniel debe volver a ser escuchado. Sí, será juzgado. Va a entrar en un juicio. Veremos qué es lo que va a pasar. Pero de momento la única que tiene sentencia que ha hecho daño a sus hijos es Juana Rivas. Pero fíjate, escuchemos a Daniel con hashtag ha llevado a movilizaciones como esta. Lo tenemos aquí. Escuchen a Daniel. O esta en Logroño. O esta que no sé dónde era. Sistema patriarcal, como era el sistema judicial, violencia patriarcal, ¿no? Fíjate, jueves 24 de julio, movilizaciones en Barcelona. Todo el movimiento que hay, concentración, escuchen a Daniel, pero tú, Málaga, ¿tú crees que todo esto, toda esta campaña, es una campaña de propaganda? ¿Surge realmente para defender a Daniel? ¿O surge para utilizar a Daniel con el fin de lanzar un discurso concreto? Así es como te acabo de revelar, te acabo de aclarar el motivo por el cual se filtró esa carta. Se está utilizando a Daniel por interés político. Se está prestando Juana Rivas a esto porque tiene una ventaja. Todo esto forma parte de una transacción donde todos obtienen beneficios cebándose y haciendo daño, ejerciendo violencia sobre un menor porque lo utilizan como vector, palanca o instrumento de esa perversa maquinaria ideológica que pretende imponer un nuevo tipo de Estado donde la justicia la controlen los políticos. Por eso que Sigarrego salió y por eso que esa carta en el último párrafo autorizó a Sigarrego para salir y mover todo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto? ¿Crees que Juana Rivas está siendo utilizada? ¿Crees que ella está utilizando a sus hijos? ¿Cree que el padre, sin embargo, es un maltratador que ha engañado a todo el mundo? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.